Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más, sí, al programa Una voz del cielo. Hoy desarrollaremos como título La preciosa fe. La preciosa fe. Todo el mundo, todas las personas del mundo tienen fe, pero no una fe preciosa de la cual vamos a hablar hoy. Se puede tener fe que va a llover, que lo que el médico me dio me va a curar, que el colectivo va a venir, que el examen lo voy a aprobar. Esa no es una fe común, pero la fe preciosa es la que tiene que ver con la salvación del alma, la salvación de las personas de la condenación eterna por causa de tener que pagar el valor, el alto costo del pecado. Por lo tanto, la preciosa fe que salva es una sola y quiero que la conozcas. Para ello vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro, el que antes se llamaba Simón. Por eso a veces aparece en la Escritura como Simón Pedro o directamente como Pedro. Él nos va a contar de lo que es esta preciosa fe. Dice la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí está hablando un creyente, alguien que ha encontrado ese valor de la fe, como es Simón Pedro, el apóstol. Habla a otros creyentes, a los que también han alcanzado por la fe preciosa la salvación de sus almas. Aquí él se identifica primero con su nombre y después con el nombre que Jesús le puso. Su nombre es Simón y el nombre que Jesús le puso fue Pedro. Así que él, aceptando esto que Jesús le puso y lo que sus padres le pusieron, se llama Simón Pedro a sí mismo. Pero también dice siervo y apóstol. Bueno, siervo es una elección personal. Es la decisión que Simón Pedro toma de ponerse en la posición de esclavo. Es una decisión personal, es una elección personal. Pero también hay una elección divina, que es ser nombrado apóstol. Solo Dios, escucha bien lo que te digo, solo Dios puede nombrar a una persona apóstol. Y los apóstoles ya fueron nombrados, que son los 12 hombres con los cuales se fundó la iglesia. No existe otro llamado, otro apostolado. Por lo tanto, él dice, por elección propia, siervo, esclavo; por elección divina, apóstol. Así que vemos aquí, Simón Pedro, siervo, apóstol. ¿Qué está pasando? Que Pedro nos quiere contar que es posible llegar a un acuerdo entre el hombre y Dios. Una parte la pone el hombre y otra parte la pone Dios. Así que él dice, Simón Pedro, siervo y apóstol. ¿De quién? De Jesucristo. Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús, el Cristo, eso quiere decir Jesucristo. Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el enviado. Por eso él le está llamando como lo que él es, Jesucristo. Pero no solo eso, sino que también dice Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que Jesús, el Cristo, Jesús es Dios y también es Salvador. No nos deja ningún atisbo a una duda de que solo Jesús salva y que Jesús es Dios. Así que dice, a todos aquellos que han alcanzado, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, aquellos que han alcanzado por la fe, puesta en cualquier lado, no, puesta en esta persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, y su obra allí en la cruz por su justicia. Dice que el pecador que es allí se presenta ante Dios
teniendo y habiendo puesto su fe en Jesucristo y en su obra, encuentra que Dios lo llama justo, que sus pecados son perdonados, que su deuda ha sido saldada y que también tiene acceso a la vida eterna y que en Jesucristo es en quien se puede lograr todo esto. Así que miren cuántas cosas dice este versículo, pero qué importantes son a la hora de hablar de la salvación del alma, para lo cual dice el apóstol Pedro, dice que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe, dice, igualmente preciosa. Por lo tanto, por eso la fe es preciosa siempre y cuando tenga que ver con la salvación del alma. Ahora, muchos dicen yo tengo fe, como comentábamos, pero la fe que salva es una sola. Por lo tanto, muchos dicen que tienen esa fe. Entonces, la fe, esta fe preciosa con la cual el pecador alcanza salvación por medio de Jesucristo y su obra, tiene que ser probada. Porque muchos creyentes hacen confesión de sus pecados y parece que se entregan a Jesucristo. Pero para saber si realmente esta fe es genuina hay que probarla, como dice también el apóstol Pedro. Esta fe preciosa de la cual les hablo, hay que probarla a ver si realmente el que dice ser creyente lo es. Entonces dice, hay una forma de probar esa fe, si es realmente la preciosa o una fe común. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, esta fe que salva, esta fe en Jesucristo y en su obra, dice, mucho más preciosa que el oro, observen, mucho más preciosa que el oro, el cual, hablando del oro, aunque perecedero se prueba con fuego, ahora habla de la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De la misma manera que uno dice, este anillo o este collar o esta alhaja es de oro, y bueno, hay que probarla a ver si realmente es de oro. Para eso hay que someterla a prueba. Y si hay que probarla realmente, y bueno, hay que pasarla por la prueba del fuego, fundir el oro, y si realmente es oro, quedará el oro. Pero si es escoria, bueno, si hay parte de escoria va a ser quitada. Pero si realmente era una fantasía y no era de oro, será todo quemado. Bueno, cuando una persona dice yo puse mi fe en Jesucristo para salvación, hay que ver si realmente esa fe es genuina, si es legítima. Y bueno, hay que probarla con fuego. ¿Con qué fuego? Dice el apóstol Pedro, que así como el oro se prueba con fuego, el creyente que dice serlo se prueba con medio de las aflicciones, de las dificultades, de las enfermedades, de las distintas circunstancias que van pasando en la vida, que zamarrean a la persona para ver si realmente es genuina, si su fe es preciosa o no, o simplemente fue un convencimiento o una confesión que realmente no tenía profundidad. Por lo tanto, la fe verdadera hay que probarla. Y bueno, es allí donde se sabe si es genuina o no. Hay un hombre conocido por Dios, conocido por nosotros en la Escritura, que se llamó Abraham, al cual se lo conoce como el padre de la fe. Y también su fe fue probada. Lo que tenemos que considerar es que aquel padre de la fe fue salvado por esa fe, alcanzó la salvación de su alma por esa fe, y esa fe tuvo que ser probada. Dice allí Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Observa la manera en que la fe de Abraham fue probada, ese fuego de la prueba, cómo Dios observó que realmente la fe de Abraham era genuina, esta fe genuina de la cual estamos hablando, la fe que salva a la persona. Dice Génesis 22, 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le está diciendo Dios a este hombre? Este hombre, Abraham, tuvo mucha dificultad para tener un hijo. Era un hombre anciano cuando pudo tenerlo, porque Dios se lo había prometido y Dios se lo dio. Pero ahora él tanto le costó tener este hijo. Este hijo amado dice, toma a tu hijo, al único que tienes, a tu único. Y le aclara, al que amas. Dice, y ve allí, dice, al monte Moriah. Y allí él tenía que, en ese monte, levantar un altar. Tenía que poner leña. Luego sobre esa leña tenía que poner a su hijo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Tenía que poner a su hijo, que es el holocausto. Poner a su hijo, tomar un cuchillo, degollarlo, derramar su sangre y luego quemarlo, prenderlo fuego, totalmente quemado para Dios. Eso es lo que significa holocausto y esto es lo que Dios le está pidiendo a Abraham para ver si esa fe de la cual dice que él tiene es genuina o no. Entonces, a la hora de la prueba, no podemos decir que la fe es cualquier cosa o la fe, todos tenemos fe, no, pero la fe que salva tiene que ser probada. Y realmente que vaya que lo probó Abraham. Mira si tú dices, no, yo he creído en Jesucristo como Salvador, es mi Señor y todo. Ah, sí, creíste, bueno, vamos a pasarlo por la prueba. Y te dijera esto mismo que le dice a Abraham, ¿cómo quedaría tu prueba de fe? ¿Aprobaría y sería una fe preciosa que te ha salvado? ¿O eso no es simplemente una confesión o un convencimiento personal? Bueno, es durísimo lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Me imagino que Abraham habrá dicho, no, hasta acá llego. No, esto es mucho lo que me estás pidiendo. Es más, me estás pidiendo todo. Me estás sacando el hijo de mis entrañas para ofrecerlo en holocausto. No, eso es demasiado. Pero la fe de Abraham era una fe preciosa. ¿Y cómo es eso? Dice allí Génesis 22, versículos 9 y 10. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es decir, ya está listo, ya está. Abraham está demostrando esa preciosa fe. Ahora, qué increíble lo que va a acontecer allí, un sacrificio humano. Es terrible y está Abraham sacrificando con su mano, con su cuchillo, a su propio hijo. Qué tremenda es esta prueba de la fe. Ahora, ¿qué pasará después? ¿Cómo sigue esto? Realmente es increíble lo que está pasando. ¿Verdad que sí? ¿Es tu fe así? ¿Es tal tu fe? Ahora veamos esta profundidad de fe. ¿Cómo sigue? Porque es importante saber cómo sigue, si realmente clavó ese cuchillo en la garganta de su hijo. Entonces, cuando él va a hacer esta acción, allí aparece un llamado de Dios. Dice Génesis 22, 11 y 12. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Qué alivio para Abraham, qué susto, qué tremendo. Pero bueno, veamos algunas cositas aquí, que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Eso es fe genuina, legítima, porque Abraham era un creyente y una persona que fue salvada por haber creído con esta fe genuina, con esta fe preciosa, con esta fe que salva. ¿Y por qué fue salvado Abraham? Porque Abraham creyó en Jesucristo, porque en el Nuevo Testamento, comienza el Nuevo Testamento con la aparición de Jesucristo, el Hijo de Dios tomando forma humana. Y ahí le pudimos conocer. Pero antes de eso, en el Antiguo Testamento, Jesucristo se aparecía. Y se aparecía temporalmente o instantáneamente y hablaba con las personas.
Tal es así que a Abraham, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, se le aparece Jesucristo con 2 ángeles más. Allí Abraham tiene un almuerzo, le hace una comida, Jesucristo come con Abraham, le cuenta, allí charlan y bueno, tuvo apariciones, es decir que Abraham ya creía en Jesucristo porque ya lo había conocido. Pero qué bueno es o mejor dicho, qué profunda esta prueba que Jesucristo le hace a Abraham de decir, bueno, si realmente crees en mí, como decís que has confesado, bueno, entonces dice, degollá a tu hijo y ofrecerlo en holocausto, hacerlo en sacrificio a mí. Ahora, es increíble esto que pasó, porque el mismo Jesucristo que le había dado la orden de ve al monte Moriah, compone la leña, allí hace el holocausto y sacrifica a tu hijo, él mismo gritó desde el cielo, Jesús gritó desde el cielo y le dijo, no, Abraham, pará, ya sé que tu fe es genuina, ya me has convencido. O sea, no es que lo tenía que convencer a Jesucristo, porque Jesucristo conoce nuestros corazones, pero el que tenía que convencerse era Abraham y era nosotros los lectores de que la fe de Abraham era genuina. Así que Jesucristo le grita, no hagas eso, ya está, ya dice, ya conozco, ya se reveló o se da a conocer que tu fe en mí es genuina. Ahora, ¿qué pasa después? Porque Dios demandó allí un sacrificio, entonces no se hizo ningún sacrificio, se hizo un sacrificio en ese mismo monte. ¿Y quién lo hizo ese sacrificio? Lo hizo Abraham, por supuesto, quien tenía que ofrecer el sacrificio, pero esta vez no a su hijo, porque Jesucristo le proveyó una manera de hacer un sacrificio sin que fuera Isaac su hijo, y entonces ocupó a alguien ese lugar de Isaac en ese altar. Dice Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, escuchá, en lugar de su hijo. Es decir que allí su hijo Isaac, el hijo amado de Abraham, encontró un sustituto, un inocente animal que fue puesto allí en ese altar, fue degollado y luego fue totalmente quemado en holocausto a Dios. Dios jamás exigió. Esto es una prueba, pero no es que Dios permitiría que Abraham matara a su hijo. En las deidades en ese tiempo y aún hoy se ofrecen sacrificios humanos a los dioses, a los ídolos, pero jamás Dios permitió que un hombre muriera en lugar en un sacrificio, o que fuese sacrificado un niño, un adulto, un joven. Jamás Dios permitió eso. Esta era una prueba para Abraham, pero encontró un sustituto. Dios permitió y ordenó un solo sacrificio humano. Sí, hubo un sacrificio humano, y ese sacrificio humano que Dios aceptó y permitió fue aquel sacrificio de su propio hijo, como estaba prefigurando a Abraham con Isaac, su hijo, que tenía que ser ofrecido en holocausto, pero Dios no lo permitió. En cambio, Dios sí ofreció a su propio hijo en el altar de la cruz, y en ese lugar puso a su hijo. ¿En qué lugar? En el lugar que tendría que estar yo, que tendrías que estar vos. Así como Isaac fue quitado de ese lugar y puesto un carnero trabado en un zarzal, mi lugar en la cruz, por haber creído en Jesucristo, mi lugar en la cruz fue ocupado por el mismo Jesucristo. Es el único sacrificio humano que Dios aceptó y que permitió que todos los hombres pudiesen en él alcanzar la salvación del alma. Así que todos aquellos que dicen creer en Jesucristo tienen que entender que la fe preciosa es aquella que es puesta en Jesucristo y en su obra, pero es una fe genuina. Y hoy encontramos, sobre todo hoy en estos últimos tiempos, muchas congregaciones, iglesias donde se hacen muchos milagros, muchos sacrificios, no humanos, pero sí se hacen milagros, sanaciones,
aparecen profetas y todas estas cosas. Ahora, ¿estas personas son creyentes verdaderos, son genuinos? ¿Qué dice el Señor de estas cosas que están aconteciendo en estos tiempos? ¿Es preciosa esa fe? Veamos lo que dice Jesucristo. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en las iglesias, oh Señor Jesús, y le cantan canciones, y alaban, y allí adoran, y hacen cuantas cosas, danzan, y montones de cosas podemos ver. Y realmente son hijos de Dios. Eso no quiere decir que sean creyentes genuinos. Podrán serlo o no, solo Dios lo sabe. Pero realmente, para ser un creyente genuino, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, como está diciendo Jesucristo? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos para que nosotros podamos llamarle Señor, Señor y realmente ser hijos de Dios? Bueno, dice Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios el Padre es que nosotros veamos a su Hijo. ¿Cómo es una mirada pasajera? No, está diciendo que nosotros veamos en su Hijo el plan de salvación. Que veamos a su Hijo como el Dios Salvador, como Jesucristo. Entonces, si nosotros miramos a Jesucristo creyendo que Él nos puede salvar realmente y creemos en su obra expiatoria a nuestro favor, dice, y creemos en Él, lo miramos a Él para salvación y creemos en Él, dice, tendremos vida eterna. Y dice Jesucristo, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, pensemos, todos aquellos que se paran frente a los púlpitos, frente a grandes masas, y que hacen grandes señales, y se pueden ver y observar que son señales que parecen genuinas, que echan demonios, que la gente se cae para atrás, que profetizan, y yo te profetizo, y todo esto que aparecen milagreros, en vez de manos santas serían manos chantas. ¿Qué dice la Biblia de ellos? Bueno, la Biblia dice que todo esto iba a acontecer, pero no sería aquellos que ponían su fe genuina en Dios, en Jesucristo y en su obra. Dice allí Mateo capítulo 7, versículo 22. Sigue hablando Jesucristo. Recuerda que dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero ahora dice en Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Milagreros, y tal vez los milagros puedan ser ciertos, pero el hecho de que los milagros sean ciertos no quiere decir ni que los milagros vengan de Dios, ni que esas personas sean verdaderos creyentes, porque Satanás es imitador de Dios, y también Satanás hace milagros, y hace creer a la gente que vienen de parte de Dios. Por lo tanto, estas personas que un día partirán de este mundo, y con todos esos seguidores, esa cantidad de seguidores que tienen, irán un día, dice la Biblia, que ellos llegarán al cielo queriendo entrar. Y por haber hecho todo eso, por haber hecho esas presentaciones, esas exposiciones y esas cosas que hacían públicamente, ¿eso le dará entrada a los cielos? Bueno, dice Jesús, versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que eso que hacían ellos, milagros, echaban fuera demonios, profetizaban, venía de parte del mal y no de parte de Dios, hacedores de maldad. Así que todos juntos irán allí a la puerta de los cielos, golpearán para poder entrar, y entonces dirá, ¿quiénes son ustedes? Señor, Señor, hicimos esto. Dicen, no los conozco.
El lugar de ustedes está 2 cuadras más allá, en el lago de fuego. Vayan allá, al cielo no pueden entrar. Así que la fe que salva es preciosa, pero cuidado, si yo digo que soy convertido, que he recibido a Cristo en mi corazón, significa que mi fe va a ser probada, que tu fe va a ser probada. Y cuando empiece esa prueba a presionar sobre ti, veremos si realmente es genuina esa fe o es una fe fantasiosa, un convencimiento. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos dijo que él se había doblado ante la persona de Jesucristo como siervo por decisión propia. Y allí fue nombrado apóstol por elección divina. Hubo un acuerdo entre Dios y el hombre. Este mismo acuerdo está llamando Dios a nosotros. El pecador, siendo pecador, reconociendo que es pecador, poniéndose de acuerdo con Dios que dice que nuestros pecados merecen la condenación eterna, pero que hay un Dios y Salvador, Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, ocupando ese lugar que nosotros tenemos que ocupar un día por causa de nuestros pecados. Entonces reconocer que realmente merecemos el castigo eterno, que merecemos que se nos cierre la puerta de los cielos, que merecemos que no se nos deje entrar, no merecemos nada de Dios, porque hemos pecado contra Dios. Por lo tanto, si no hay un arrepentimiento genuino, si no te duele el corazón por haber pecado hacia Dios, ¿de qué sirve que lo confieses como tu Salvador? Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin confesión no hay perdón de pecados. Sin un doblarse ante la persona de Jesús, no puede haber perdón de pecados. Por más que hagamos confesiones, que son confesiones que se hacen sin pensar lo que estamos haciendo. Porque alguien nos dice, hace esto, ora así, doblate así, confesa esto. Eso no es una fe genuina. La fe genuina es ese alma quebrantada, derramada allí ante la presencia de Jesús, reconociendo que es un pecador que no merece nada, que merece la muerte, que merece la condenación, y pedirle a Jesucristo perdón. Perdón porque Él tuvo que ocupar ese lugar que nosotros merecíamos allí en la cruz. Por eso es Dios Salvador. Y es el único sacrificio que Dios el Padre aceptó. Dice, todo aquel que ve al Hijo, que lo ve allí en la cruz, que lo ve como ocupando ese lugar que era mío, que era tuyo, y le pide perdón a Jesús. Le reconoce como Salvador, ahí lo reconoce, le clama por salvación y le pide que forme parte de su vida y lo invita a entrar en su vida. Entonces allí habrá una fe genuina y entonces habrá salvación. Y entonces habrá allí en los cielos una puerta que se abre para que el pecador, al cual se le aplicó la justicia del Dios Salvador de Jesucristo, permita que ese pecador entre al cielo y sea declarado justo. Así que este momento es el momento especial para evaluar si tu fe fue una confesión común, una confesión como todos lo hacen, pero nunca supiste que tus pecados merecían tremendo castigo. Pero hoy estamos en condiciones de doblarnos como el apóstol Pedro y ponernos como esclavo voluntariamente ante la persona de Jesús. Y Él nos comisionará y nos hará un llamamiento santo. Y entonces allí nos ponemos de acuerdo con Dios. El hombre pecador poniéndose de acuerdo con un Dios justo. El pecador con Jesucristo que es el Salvador. Si nos ponemos de acuerdo, si nos quebrantamos realmente, genuinamente, y aceptamos por la fe a Jesucristo, entonces habrá una fe genuina, verdadera, preciosa, la fe que salva, porque hemos mirado realmente la profundidad de lo que significa el costo de la salvación. Por lo tanto, dóblate ante la persona de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, pero arrepentimiento genuino, real, que te duela haber pecado. Confiesa esos pecados, acepta a Jesucristo y entonces Él te perdonará. ¿Por qué? Porque Él es Dios Salvador.
y Él puede hacerlo porque Él murió en tu lugar, al igual que el cordero trabado en el zarzal murió en lugar de Isaac, un inocente cordero. Jesucristo fue ofrecido en holocausto por vos y por mí. Entonces, ve a Él y ve con esa fe preciosa, más preciosa que el oro. Y el Señor te dará esa salvación. Confiesa, habla con Jesucristo, estate a solas con Él, pasá el mayor tiempo posible con Él, hasta que entiendas que realmente has sido perdonado, que has sido salvado y que tu confesión ha sido verdadera. Que el Señor te bendiga. Y sí, nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.